Bésame. Bésame una vez. El beso, fuente de inspiración a lo largo de la historia en todas las ramas del arte, desde el cine, como recién vimos, hasta la literatura, la música. De hecho, hay una banda que se llama Beso. Y en lo que respecta al arte pictórico, hoy les voy a presentar este top 10, que en realidad van a ser unas 15, 16 obras en total. ¿Qué dijo? 16 obras en total, donde les voy a mostrar diferentes trabajos que no van a tener un orden específico. Va a ser una lista totalmente aleatoria y muy variada. Habrá besos románticos, pasionales, traicioneros, forzados, adúlteros, de todo tipo y para todos los gustos. Y hay historias detrás de algunas obras que son realmente muy particulares e interesantes. Así que quédense, suscríbanse, donen cafecitos y arrancamos. La primera obra con la que voy a empezar este top 10 es una de las más obvias, y quien esté viendo este video seguramente va a esperar que hable de este cuadro, que pertenece a Gustav Klimt y se llama El beso. Es sin lugar a dudas la obra más conocida del artista. La pintó en el año 1908 y actualmente se encuentra en la Galería Belvedere de Viena, en Austria. La obra representa a dos amantes a tamaño natural, ya que el cuadro mide 1,80 m por 1,80 m. Pertenece al periodo dorado de Klimt, durante el cual utilizó asiduamente láminas de oro para adornar sus obras. Los dos personajes se besan entre una lluvia de oro y la naturaleza que los cubre por completo. El hombre viste un manto con rectángulos verticales negros y grises, y la mujer tiene un vestido mucho más suavizado, con círculos y adornos florales, todo muy estereotipado. El beso fue en un momento catalogado de inmoral por mostrar a una pareja en un momento íntimo y además emplear técnicas y materiales que hasta entonces estaban destinados al arte sacro, o sea, a las obras religiosas, como por ejemplo las láminas de oro. A mí particularmente siempre me pareció que el hombre le está dando un beso forzado a la mujer, como que ella no quiere que la besen. Si ella se entregara al beso, tendría los labios entreabiertos, y si uno observa con detenimiento la cara, parece que tuviese los labios crispados o muy apretados. Y además la posición de la cabeza es como antinatural. Él se la está tomando, parece con fuerza con las dos manos, y ella está girando la cara, como evitando el beso, como corriendo el rostro para que no la bese. Y además, si miramos más abajo en el cuadro, ella está arrodillada, que es una de las poses como más indefensas que puede tener un ser humano. Y detrás de ella hay como un precipicio, o sea que si ella se corriera hacia atrás, se caería. No sé por qué lo trabajó de esta manera Klimt. Y una cosa más, alrededor de la pareja hay como una aura dorada que no pertenece a la vestimenta. Y esta forma completa, si tomamos a los dos personajes con esta especie de aura, tiene una forma que se podría decir fálica. Es como un cuadro bastante machista de alguna manera. Por supuesto, esta es mi opinión personal, posiblemente esté totalmente equivocado, pero bueno, es la impresión que a mí me dio de entrada desde la primera vez que vi este cuadro, y cada quien tendrá su propio punto de vista. El segundo cuadro de esta lista, de este top 10, pertenece a Francesco Hayez. Es un pintor italiano que en el año 1859 pintó esta obra que se llama El beso, aunque el título original completo es El beso, episodio de la juventud. Es un óleo sobre lienzo que se encuentra en la Pinacoteca de Brera, en Milán. Ambientado en la Edad Media, representa a dos jóvenes que se besan, a escondidas, posiblemente despidiéndose ante la inminente partida del hombre, de acuerdo a su vestimenta. El beso de Hayez tiene varias versiones, todas del mismo autor, realizadas en diferentes años. La que les estoy mostrando ahora es la primera, de 1859. La obra tiene también un trasfondo político. Los personajes llevan los colores de las banderas italiana y francesa, o sea, el verde, el blanco, el rojo y el azul, que simbolizan una unión, al igual que los dos amantes, para luchar contra el dominio en aquella época de los austríacos.
Se dice también que este cuadro inspiró el beso de Klimt. La verdad puede ser, porque tiene un aire más o menos en la postura de los personajes, en cómo él la besa, cómo le toma el rostro. Pero a mí la verdad, en este caso sí me parece una escena de amor mucho más tierna. Por un detalle muy importante, que ella no está girando la cara para evitar el beso. Todo lo contrario, está correspondiendo al beso de su amante. La tercera obra de esta lista pertenece a Théodore Géricault. Se llama también El beso y es del año 1816. Es un estudio realizado con carbonilla, aguada y gouache sobre papel marrón. Está en el Museo Thyssen, en Madrid, aunque no está expuesto. Géricault, por si a alguno no le suena, es más conocido por pintar este cuadro, La balsa de la medusa. Pero esto da para otro video, la temática es totalmente opuesta a la que estamos tratando hoy. En esta obra, el artista muestra una pareja en una cama con grandes almohadones y telas que caen por el suelo. El hombre, sentado, abraza y besa a la mujer, que tiene el cuerpo casi frente al espectador. Es prácticamente un boceto para una escultura, ya que realiza los volúmenes de las figuras con ese claroscuro bien marcado e intenso dado por el gouache sobre el fondo oscuro. Es una representación pura de dos amantes, sin vueltas, sin adornos, solo los cuerpos desnudos en una cama. La cuarta obra es de René Magritte y se llama Los amantes. Es un óleo surrealista sobre tela que pintó en París en 1928. Se puede observar a un hombre y una mujer besándose a través de una tela que les cubre las cabezas por completo. También juega, como otras veces, con esa dualidad entre interior y exterior. No sabemos si esa pared del fondo es en realidad el cielo. ¿Y qué representa esta obra? ¿Es tal vez un amor prohibido? ¿Son dos desconocidos que se encuentran y se gustan? ¿Representan el concepto del amor ciego? Otra interpretación menos romántica se basa en que Magritte vivió una lamentable experiencia cuando tenía 13 años, cuando vio que sacaban el cuerpo sin vida de su madre de un río, después de que ella se suicidara. Cuando sacaron el cuerpo, vio cómo envolvían su cabeza, cómo tapaban su rostro con una camisa. Y esto parece que lo marcó, por eso en más de una obra pinta los rostros cubiertos por una tela. Es una versión que Magritte jamás confirmó, de todos modos se presta a diferentes interpretaciones, y eso tal vez sea el encanto que tiene esta obra. Esta quinta obra pertenece a Caravaggio y se llama El beso de Judas o La captura de Cristo, del año 1602. Se conserva en la Galería Nacional de Irlanda, en Dublín. Se representa el momento en que Judas Iscariote traiciona a Jesús y lo besa, previo a su captura. En la pintura se observan 7 figuras: Juan el Apóstol, Jesús, Judas, 3 soldados y un hombre sin identificación, que sostiene una linterna. Algunos creen que se trata de un autorretrato del mismo Caravaggio. Es una obra con mucho contraste, fondo oscuro y mucho dramatismo, características del artista. La obra número 6 es de Auguste Toulmouche. Se llama Vanidad y fue pintada en el año 1870. Toulmouche fue un artista francés conocido por pintar una versión idealizada del estilo realista académico de su tiempo, y sus modelos eran casi siempre mujeres parisinas que pertenecían a la alta burguesía. En este óleo sobre tela vemos a una de estas mujeres de la alta sociedad cómo se besa a sí misma frente a un espejo, evidentemente satisfecha con ella misma. La composición es simple, forma una triangulación entre el rostro de la mujer, el vestido y la mesa con el florero, que ayuda a equilibrar la inclinación de la figura hacia la derecha y el peso del marco del espejo. La obra número 7 es de Marc Chagall. Se llama El cumpleaños o aniversario y lo pintó en el año 1915. El cuadro representa al artista besando a su gran amor, Bela Rosenfeld. Los padres de Bela no querían que su hija se casara con un muerto de hambre, por lo que Chagall se marchó a París a ganarse la vida como pintor. Tras 4 años logró formarse una buena posición económica y pudo finalmente estar con su amada. Cumpleaños fue pintado justo antes de casarse, para inmortalizar un momento de felicidad tan grande que los dos enamorados terminan flotando por el aire. ¿Qué decir de la obra de Marc Chagall? Según el propio Picasso, después de la muerte de Matisse, Chagall fue el único artista que ha entendido la esencia del color. Se encuentra en el MoMA de New York. El cuadro número 8 es de Toulouse-Lautrec. Se llama En la cama, el beso, y es del año 1892. De este cuadro hablé en un video que hice sobre Toulouse-Lautrec. Es un top 10 que hice del artista, que se los dejo por acá arriba para que puedan verlo después si quieren. Es un óleo sobre lienzo con un tratamiento pictórico casi puntillista, pero aún relacionado con el impresionismo.
Utiliza sombras coloreadas y graduaciones de color que le dan a la composición una atmósfera tenue y de intimidad. Representa el momento en que dos mujeres se abrazan y se besan. El artista quiere mostrar cómo dos prostitutas se brindan afecto mutuamente, el cual no encontraban ejerciendo su trabajo. El cuadro número 9 de esta lista es de Roy Lichtenstein. Lichtenstein, me cuesta un poco pronunciar este apellido. Se llama El beso 2 del año 1962. La obra de Lichtenstein se inspiró no solo en movimientos como el Art Deco, el cubismo y el expresionismo, sino también en lenguajes populares como el cómic, como es el caso de esta obra. Se observa un hombre y una mujer besándose, y visualmente da la impresión de ser un recuadro de una historieta. Tiene este tratamiento muy lineal, con los contornos muy marcados y estos colores planos, primarios, muy intensos. En un principio el arte pop fue considerado como un arte menor, pero el artista logró que su obra llegara a los museos más importantes del mundo y ganara su lugar entre tantas obras maestras clásicas. En el puesto número 10 está el infaltable Pablo Picasso, con una obra que se llama, una vez más, El beso. Se trata de una de sus últimas obras. Es un óleo sobre lienzo y está en el Museo Picasso de París. Fue pintado en 1969, apenas 4 años antes de su muerte, cuando ya tenía 88 años. La escena se centra en un primer plano de los amantes, que se besan apasionadamente. Picasso no duda en deformar los rostros para que se acerquen. Posiblemente se representa a él mismo besando a Jacqueline Roque, su mujer desde 1961. Esto se entiende desde el punto de vista que el hombre es mayor y la mujer parece gentil y protectora. Ya no está en el frenesí sexual de otros años. Acá se puede ver la ternura y la serenidad de los años de Picasso con Jacqueline. Y acá terminaría este top 10, pero como les dije al principio, hay 6 obras más. Así que vamos a los bonus. El primero, o sea, la obra número 11, pertenece a William Bouguereau. El cuadro se llama Un poco persuasiva, del año 1890. Es un óleo sobre tela de estilo académico, casi fotográfico, no solo por la técnica, sino por la posición de las figuras. Esto era una característica del artista francés. Representa a 2 hermanas descalzas, la niña mayor sentada en un escalón de cemento y la hermana menor dándole un beso en la mejilla. Y según el título de la obra, nos indica que el beso es para obtener algo a cambio, tal vez la naranja apoyada al costado. El segundo bonus, la obra número 12, es de Edvard Munch y se llama, como adivinarán, El beso. Es un óleo sobre tela que pertenece a la serie El friso de la vida, en la cual representa las etapas de la relación entre hombres y mujeres. Se muestra a una pareja en la oscuridad con solo un rayo de luz atravesando una ventana que se encuentra cubierta por una cortina. Lo característico de esta obra es que los rostros de los amantes se fusionan en uno solo, perdiendo totalmente sus facciones. Con pinceladas gruesas y poco detalle, es representativo de la ambivalencia de Munch en relación con el romance. En el cuadro simboliza la unidad y al mismo tiempo la pérdida de la individualidad, de la existencia e identidad propias, lo que hace referencia a la muerte. El tercer bonus, la 13ª obra, pertenece a Banksy. Se llama Policías besándose, del año 2004. Se trata de una de las creaciones más conocidas del artista británico. Es un mural cuyo original fue realizado en el año 2004 en la ciudad de Brighton, al sur de Inglaterra. La obra es un claro ejemplo de graffiti hecho con stencil, que es un método rápido para plasmar imágenes en grandes superficies. En estos casos, el mensaje es más importante que los materiales del diseño artístico. Muestra evidentemente a 2 policías ingleses besándose, y sufrió varios actos de vandalismo en su momento por grupos homofóbicos, por lo cual fue transferido a un lienzo que más adelante fue subastado por casi $600.000 en Miami, y en la pared se colocó una réplica. Pero esta lista no termina acá, como les dije son 16 cuadros y faltan 3 más. En este caso no van a ser obras pictóricas, sino que van a ser esculturas, pero que son altamente representativas de la temática de hoy. La obra número 14 pertenece a Constantin Brancusi. Se llama, una vez más, El beso y es del año 1912. Esta escultura del artista rumano es considerada la primera escultura moderna del siglo XX. Es una obra simbólica de 2 amantes, abrazándose y besándose. Brancusi creó muchas versiones de El beso, simplificando las formas en cada versión, tendiendo cada vez más hacia la abstracción.
La característica de este trabajo es que coloca a los dos amantes en un mismo nivel y vistos de frente, casi conforman una única figura. Se notan los labios y los ojos, que se pueden ver como una única boca y un solo ojo. Incluso en una de las últimas versiones, la boca directamente desaparece y el ojo se estiliza en un círculo. La obra número 15 pertenece a Antonio Cánova y se llama Cupido y Psique, del año 1793. Es una escultura neoclásica realizada en mármol. Está basada en una historia de amor mitológica. Según la mitología, Psique era una princesa cuya hermosura se comparaba con la de Afrodita, algo que a esta, como diosa de la belleza, no le hacía ninguna gracia. Por este motivo, la diosa intentó castigar a la joven y envió a su hijo Cupido para que le lanzara una flecha e hiciera que se enamorara del hombre más repugnante de la tierra. Pero Cupido, al verla, se enamoró perdidamente de Psique. A pesar de los fallos cometidos por la joven debido a su curiosidad, Cupido decide salvarla con un beso de un profundo y mortal sueño al que había sucumbido. Además, también intercedió por ella ante Zeus para que la aceptara en el Olimpo, convirtiéndola así en inmortal. Y por último, una de las obras más famosas y conocidas donde se representa a dos personas besándose. Es de Auguste Rodin y se llama, en un derroche de creatividad, El beso, del año 1889. Contrariamente a lo que se puede pensar, esta escultura tan famosa representa una traición. Se trata de Paolo Malatesta y Francesca de Rimini, quienes vivieron una tragedia durante la Edad Media, narrada por Dante Alighieri en el infierno de la Divina Comedia. Las figuras que se besan eran cuñados y fueron asesinados por el esposo de Francesca, hermano de Paolo, quien los descubrió en este beso adúltero. Los dos aparecen desnudos y es Francesca quien besa a Paolo, lo cual era muy raro en la época que una mujer tomase la iniciativa ante un hombre. Rodin no presentó una visión frontal de la obra. De acuerdo con su concepción del arte, él siempre afirmó que una escultura debía ser apreciada desde diferentes puntos de vista. Al rodear la pieza, se puede ver cómo cada ángulo describe un instante diferente. Y bueno, esto fue todo. Este fue este top 10 de hoy referido al beso. Un top 10 que tuvo en realidad 16 obras, como para hacerlo un poquito más completo, no quedarme solamente en 10 obras, que me parecía que me iba a quedar un poco corto. Espero que les haya gustado y como les pido siempre se pueden suscribir si no lo han hecho y dejar un like, compartir el video y si quieren aportar económicamente al canal, que me ayudará muchísimo, pueden colaborar con Cafecito o con PayPal. Les dejo los links en la descripción y en el primer mensaje. Será hasta el próximo video y les mando un beso enorme. ¡Chao!